En esta semana, creo que fue el miércoles, porque había discipulado, iba en la moto con David, obviamente atrás. Yo no sé conducir todavía moto, algún día aprenderé, pero todavía no sé. Y en una parada que hicimos en un semáforo, de pronto sentí un dolor muy fuerte aquí en mi cuello. Tanto que le dije, para, no sé qué me ha pasado. Y en lo que yo le avisé, vi salir algo entre el casco y mi cuello volando, que él también lo vio. Vi salir algo, la verdad no identifiqué lo que era. No creo que fuera una avispa, porque ha sido bastante intenso lo que me ha pasado después. Pero en ese momento que vi salir algo, no sé lo que era tamaño chiquitito, no era una paloma, bueno, era un tamaño chiquitito. Y empecé a tener un dolor súper intenso aquí. Me ha durado, hoy es el primer día y es domingo que me puedo tocar y no siento dolor. Hasta ayer sentía dolor. Fue un dolor tan fuerte y hoy me he dado cuenta que son 3 picotazos. No sé lo que era, porque yo entiendo que una abeja te pica y al momento que te pica se muere, ¿no? Es lo que hemos leído en internet o siempre nos han dicho. Pues no sé lo que era, pero si era una abeja, era una super abeja, porque me picó 3 veces. Tengo 3 picotazos, entonces la rematé, la maté, me picó 3 veces y dijo, muero, pero muero en el ruedo, ¿no? Matando. No sé lo que era, pero tuve un dolor muy, muy fuerte, al punto que no podía casi mover el cuello. En la noche tuve fiebre, y porque en mi cuerpo, como que el veneno que me metió el bicharraco ese, mi cuerpo, no, una fiebre no alta, hablo de décimas, a lo mejor tuve 37, 37 y medio, pero en cierta manera mi cuerpo luchó. Y yo sentía un dolor que casi no me dejó ni dormir. Ya al día siguiente fue más leve, hasta hoy que no siento nada. Y ¿por qué te cuento esa parte? Porque atendéis como nunca los chismes. Os puedo leer miles de versículos interesantes, pero cuando se cuenta un chisme, vuestras caras son un poema de atención. Es divertidísimo. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando yo iba tan tranquila, iba en la moto y ir por Madrid en la moto es muy divertido, mola mucho ver Madrid, no es lo mismo que desde un coche. Iba tan tranquila, pero en el momento que empezó el dolor en mi cuello, se activaron miles de pensamientos que hasta ese momento no estaban activados. ¿Qué es lo que me ha picado? ¿Será grave? ¿Por qué me está doliendo tanto? ¿Tendré que irme al médico a urgencias? Me tocaba venir al discipulado. ¿Será que lo suspendo? Imagínate, por una picadura, ¿no? Vine y todo bien, o sea, nada grave del otro mundo, pero tu mente se activa en pensamientos que cuando no hay dolor no se activan. En el momento que me picó empecé a desarrollar un montón de cosas, casi que me acordé de la película, no sé cómo se llama, pero hay un superhéroe que se convierte como en avispa, ¿no? No me acuerdo cómo es esa película. Dije, ¿será que mañana me despierto y me levanto así con superpoderes de abeja, de avispa? No sé. No, eso es broma. Pero sí se activan en tu mente un montón de supuestos o un montón de pensamientos. Lo primero que pensé, ¿por qué narices no me he puesto la chaqueta de la moto que siempre hay que llevar? Hace calor, es verano, pero hay que llevarla. Si la hubiera llevado no me hubieran picado. ¿Sí? La chaqueta te cubre hasta aquí. Yo no sé por dónde narices entró el bicho ese, pero salió por aquí. Y empiezas a plantearte y a pensar cosas que en otro momento ni las pensarías. Y quiero continuar con lo de la semana pasada y hablar en concreto hoy del dolor. La raíz por donde se hacen las heridas en nuestra alma y el origen de todo desajuste emocional o almático, ya sea la edad que tengas, y puede ser un dolor que viviste cuando tenías 8 años, que a día de hoy no se ha arreglado, no se ha solucionado. Puede ser un dolor que viviste en la semana por una mala noticia de una enfermedad, una mala noticia en el trabajo, una mala noticia en casa. No importa el transcurso del tiempo, pero el dolor siempre va a ser el origen de una herida en nuestra alma. Veíamos la semana pasada cómo cuando no solucionamos los asuntos de nuestro interior, cuando en nuestro interior hay un desajuste, hay un desorden, por no haber enfrentado un montón de cosas que tenía que haber enfrentado, que nacen del dolor. Veíamos cómo eso, la consecuencia en nuestra vida es que hay inestabilidad emocional, que hay un desorden en nuestro interior y eso causa inmadurez.
La inmadurez que tanto estamos hablando en esa serie, una inmadurez que nos hace tener reacciones de niños, rabietas como niños, ofendibles como los niños, reacciones como las de niños, pensamientos de niños, en vez de ser maduros, estables y con convicciones que nos hagan ser de una manera de pensar sin que se activen un montón de cosas por nuestras heridas. Ese desorden en nuestras emociones o ese alma herida o desordenada va a tener muchas demandas sobre nosotros. Un alma que no se ha puesto en orden, un alma que vive bajo una herida, es un alma que continuamente va a demandar cosas de ti. Es imposible que una vida esté pendiente de las cosas del Espíritu, de las cosas que la palabra dice, de lo que la voz de Dios le dice, porque tu alma te va a demandar todo, toda tu atención, toda tu energía emocional. Tú te has desgastado a veces emocionalmente, yo muchas. Es un desgaste horrible, sientes que no tienes fuerzas ya ni para hablar con alguien a veces. Lo emocional es todo un mundo, ¿verdad? Y se desgasta igual que lo físico. Y se recarga también con la palabra de Dios y la presencia de Dios. Y pues depende de tu carácter, lo recargamos de una manera o de otra. No sé si me estás siguiendo. Pero cuando ese alma está desajustada, va a demandar todo de ti. Toda tu energía emocional se va a ir en suplir lo que tu alma te está pidiendo. Porque está herida, porque está necesitada de atención, porque está necesitada de justicia, porque está necesitada de que nadie me diga esto, de que nadie me hable esto, de que nadie me haga esto. Y todo tu mundo, todo lo que te rodea, se va a ir en las demandas que tiene tu alma. El origen, y es lo que quiero hablar hoy, de toda esa demanda almática, de todo ese desajuste interno, se llama dolor. Todos enfrentamos el dolor. No creo que no haya nadie, ni en esta sala, ni en el mundo, que en algún punto de su vida no enfrente dolor. Aun la gente más poderosa y más rica y que dijeras, bueno, lo tienen todo para ser felices, también enfrentan el dolor. Una noticia de una enfermedad, ¿verdad? Una noticia de algo familiar, de algo en el trabajo, una situación de traición, alguien que considerabas cercano a ti, de pronto hace algo que hiere tu corazón. Qué decir de abusos, de violencia, todos enfrentamos en algún momento el dolor. Y el dolor es un tema muy bíblico. Y lo que quiero hablarte hoy es un tema complicado y lo hablo con un poquito de miedo porque sí es un tema profundo y complicado. Pero creo que es importante para saber enfrentar el dolor, porque el dolor se enfrenta. Lo veíamos la semana pasada, el dolor no se aparca, el dolor no lo dejo como si no pasara nada, porque eso va a salir por otro lado, en ese desajuste y en ese desorden emocional. El dolor hay que enfrentarlo. Y para poder enfrentar el dolor y para poder entenderlo de alguna manera, aunque hay cosas que nunca vamos a entender, tenemos que aprender qué dice la Biblia sobre el dolor. Vamos a aprender hoy un poquito, un 1%, porque es mucho más profundo, de teología sobre el dolor. ¿Qué dice Dios sobre el dolor humano? ¿Qué opina Dios sobre el dolor de sus criaturas y cuánto más de sus hijos que como somos nosotros? ¿Qué opina Dios sentado en un trono perfecto, justo, que no tiene error, que no tiene ninguna intención torcida? Dios es perfecto en todo lo que piensa, en todo lo que hace, en todo. Él es santo, 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 Él es la perfección. ¿Qué opina Dios desde esa perfección y esa santidad de tu sufrimiento y de mi sufrimiento? Es un tema que ha dado por siglos, tanto para hablar, no solo para cristianos, sino para tantos filósofos, ¿verdad? Es un tema de mesas de filosofía, de mesas de pensadores, desde las épocas de Grecia, ¿verdad? Aquellos grandes pensadores que estudiamos en el instituto, un Platón, un Aristóteles, ¿sí? O sea, es un poco rollo cuando lo estudias en el instituto, pero pues de algo te vale también, ¿verdad? Ha dado para muchos diálogos y muchos pensamientos el dolor humano. De hecho, lo que más a veces enfrentamos al hablar con gente a lo mejor que no es cristiana o incluso con algunos cristianos es cómo un Dios bueno puede permitir que sus criaturas sufran. Y dolores a veces al extremo, porque
a veces el dolor es tan intenso emocional que llegas a sentirlo de manera hasta física. No sé si te ha pasado en alguna situación muy extrema, a mí sí. De ser un dolor, es algo almático, es algo emocional, pero siento literalmente en mi interior que mi corazón se está desgarrando. No sé si alguien me entiende. Llega a ser hasta algo físico. En las entrañas sientes que te rompes. Dolor es un alma que se rompe. Dolor es un alma que está sufriendo al extremo. Hay muchos umbrales de dolor. Igual que el dolor físico, cada persona tiene un umbral del dolor. ¿Has escuchado alguna vez eso por los doctores? Hay gente que aguanta el dolor físico increíble. Yo no tengo un umbral muy alto, la verdad, de dolor. Fíjate lo que te acabo de contar, casi creo que me muero por un bichito que me picó, pero de verdad que dolía mucho, ¿eh? Sí que me dolió mucho y me asusté. Pero hay gente que tiene un umbral del dolor, que está... veíamos a Cristian en el campamento, ese hombre venía con el pie como una bota y te hablaba tan normal y sonriendo, hasta que fue al médico y le dijeron, tienes un esguince. Yo con un esguince no puedo ni hablar, estaría llorando de lo que me dolería el tobillo. Y él estaba, no, pues mira lo que me ha pasado, con una sonrisa. Entonces, tú tienes un umbral del dolor alto, Cristian, yo creo. ¿Has visto gente así? Que está teniendo un dolor extremo, pero no lo sufre como cuando tú simplemente te pillas el dedo con una puerta y estás todo el día con un dolor que dices, no puedo pensar en nada más, me pillé el dedo, ¿verdad? Y es como que tiene pulso interno el dedo, ¿verdad? Qué horrible es esa sensación, ¡ay, qué dolor! Hay umbrales del dolor, cada uno es diferente y somos como somos. Igual pasa en lo emocional, hay umbrales diferentes del dolor. Hay gente que con una situación aparentemente pequeña, tiene un sufrimiento interno muy fuerte. Y yo soy muy a decir, no es para tanto, y es verdad, hay veces que no nos vayamos al primer día de esta serie que hablamos de ser víctimas, ¿te acuerdas? No nos vayamos al victimismo donde por nada hacemos un mundo y no vamos a conquistar así el corazón de Dios. Ya lo aprendimos con Jeremías, no sé si te acuerdas. No conquistas el corazón de Dios intentándole dar pena de lo que te ha pasado. Pero es cierto, y no hay que menospreciar, hay personas que por ciertas vivencias o por ciertos crecimiento psicológico de la manera que lo han tenido, van a vivir el dolor emocional mucho más extremo. Hay gente que en una ruptura sentimental no soporta el dolor y hay gente que en 2 días está bien. Entonces, cada persona tiene un umbral del dolor emocional también. No menospreciemos, ¿verdad? Quien en cosas que tú no sufrirías a lo mejor tiene un sufrimiento extremo. Pero el dolor tiene un propósito y es lo que por eso he titulado este mensaje, el propósito del dolor. Y vamos a aprenderlo con la Biblia. Y vamos a aprender para que tú y yo podamos transitar y salir en propósito del dolor. Necesitas entender esto que vamos a ver hoy. Necesitas saber qué opina Dios y qué piensa Dios del dolor. Necesitamos entender cómo es el corazón de Dios ante el dolor del ser humano, porque hay dolores extremos en esta tierra. Hay dolores que causan las guerras, ¿verdad? Que son horribles. Hay dolores que causan la muerte. Hay cosas extremas que el ser humano vive. ¿Qué dice Dios? ¿Y cómo es su corazón? Y eso lo aprendemos en la Biblia es muy profundo. Ni siquiera yo creo que entiendo mucho de esto, pero lo poquito vamos a intentar que Dios nos hable en esta mañana. Como he dicho, dolor es un alma afligida y rota. Eso es lo que significa el dolor. Opinar, como muchos opinan, que he dicho antes, si Dios es bueno, ¿cómo permite el dolor humano? No solamente eso muestra una falta de fe, que claro que la fe es el ingrediente que hace que todo esto tome vida en nuestro corazón, claro que sí, es la llave, pero también muestra ese pensamiento de Dios es bueno, no puede estar impasible ante el dolor del ser humano. También muestra ideas totalmente alejadas de un conocimiento y una buena teología de quién es Dios. Entonces no debes preocuparte solamente por, sí, tengo fe en lo que Dios aquí dice sobre cuando yo sufro, que lo vamos a aprender, sino debes preocuparte de conocer a Dios. No es lo mismo buscar a Dios por una angustia y un dolor que estoy teniendo, no es lo mismo que acercarme a Dios para conocerle y qué dices tú, Dios, sobre esto que estoy viviendo. ¿Ves la diferencia? Me puedo acercar a Dios y es lícito y se puede para
auxilio de mi dolor, pero un nivel más profundo y mucho más entendido y que te va a sanar mucho más rápido. Me voy a acercar a Dios para conocer qué hay en su corazón sobre mi dolor. Nuestro poco conocimiento de Dios, hoy en día la iglesia se ha vuelto, y no hablo de manera general, se ha vuelto, porque esto no pasaba en un siglo atrás, pero hoy en día la iglesia se ha vuelto en un lugar donde vamos, buscamos alivio y cuando encuentro el alivio, ya, vuelvo a mi vida normal. Y eso es lo que evita que el dolor provoque lo que Dios realmente quiere provocar en nosotros a través del dolor. Hoy la iglesia es un sitio donde llego, pues está la presencia de Dios, como ahora estaba en la alabanza, maravilloso, pero bebo, encuentro alivio, pero nada más. En vez de ser un lugar donde me provoque y me lleve a quiero conocer realmente a Dios. Quiero saber lo que hay en el corazón de Dios. Eso es bien diferente. Eso lo que causa es una iglesia no solo desconocedora de quién es Dios, sino una iglesia que se crea una propia imagen de quién es Dios. Entonces voy viviendo situaciones en la vida, dolorosas, felices, etcétera, etcétera, y yo, como no tengo una preocupación de conocer quién es Dios y solo vengo buscando alivio y solo acudo a Él buscando alivio, al final yo tengo una imagen y me he creado una imagen de quién es Dios que nada que ver con quién realmente es. Y eso es una de las causas por las que los cristianos no entendemos el propósito que hay en el dolor, porque sí hay propósito en el dolor. Ahora vamos a ver 4 puntos con esto muy rápido. Número 1, Dios no es ajeno a nuestro dolor, no lo es. Una cosa es que Dios no le agrade que seamos víctimas y que nos autocompadezcamos de lo que hemos vivido. Ya lo vimos, escucha la primera de esta serie, ahí hablamos a largo y tendido sobre eso. Eso es una cosa que a Dios no le guste que haya eso en nuestra vida y que realmente eso sea un freno para madurar, que sí que lo es. Pero otra cosa es que Dios no vaya a preocuparse de tu dolor. Él no es ajeno a tu dolor. Yo recuerdo cuando me convertí de chiquitita, y lo cuento muchas veces, pero por si alguien no lo sabe, me aparté en la adolescencia y volví al Señor con 16, 17 años. Y una de las cosas que a mí más me impactó en ese volver, que fue realmente mi conversión a los 17 años, fue evaluar en oración, y yo sé que fue el Espíritu Santo que me llevó por ahí, cómo tantos momentos de mi niñez que habían sido muy dolorosos, Dios había estado presente. Yo hasta esa edad realmente no me di cuenta de un padre que yo había tenido, que es Dios, que había estado presente en momentos donde ni mi papá, porque yo no tuve un papá, ni mi mamá, porque tenía que trabajar muchas horas, ni mis abuelos, ni nadie había estado conmigo, pero Dios mostrarme, yo estuve ahí. Eso fue de las cosas que más sanaron mi corazón. Saber que no tengo un Dios ajeno a lo que yo viví. Una de las cosas más fuertes que viví, quizás lo hayas escuchado porque lo he contado más veces, es cuando yo era niña, el encargado de recogerme en el cole era mi abuelo. Mi mamá trabajaba muchas horas y mi abuelo se olvidaba siempre de venir a buscarme. Era un jugador de tute y de mus bastante bueno, de los típicos bares de España donde están los señores jubilados jugando a las cartas, y la mayoría de los días la partida estaba tan interesante que su nieta se olvidaba de ir a buscarla. Entonces yo pasé muchas horas en la puerta del cole esperando a que alguien me viniera a recoger. Y yo había un perrito, yo jugaba con ese perrito y eso era genial para mí porque pues, estaba entretenida con el perrito. Pero cuando yo me convierto y Dios mismo en oración me muestra, yo estuve allí, nunca te hicieron nada malo porque yo te guardé. Yo era una niña a lo mejor de 6, 7 años en una puerta de colegio sola. Podían haberme venido, haber abusado, haberme secuestrado, yo qué sé, Nunca te pasó nada porque yo custodié tu vida, guardé tu vida, yo estuve contigo. Eso fue una revelación de justamente lo que te estoy diciendo. Dios no es ajeno a tu dolor. Hay momentos de tu vida que en tu mente tú los viviste como algo horrible y estabas solo, pero Dios no fue ajeno a lo que te pasó. Y rápido te leo unos salmos. Salmo 34, 18 dice en la NTV: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón.
Él rescata a los de espíritu destrozado. ¡Wow! Tú no tienes idea, en el momento que tú estás sufriendo, cómo Dios intensifica tu atención en ti. Cómo Dios despliega, puede ser a través de situaciones, de personas, de tocar tu corazón, cómo Dios obra a tu favor y Él está cerca de los que sufren. Esto es algo tan profundo y tan brutal, entender esto. Nunca, ningún momento de dolor, aunque ni fueras cristiano. Tú dices, bueno, será desde esto, se aplicará desde que me convertí. No. Es que Dios te creó y te conoce desde el vientre de tu mamá. Y si tú de niño sufriste violencia, abusos, palabras feas, maltrato, lo que fuera, Dios jamás fue ajeno a tu dolor. Y entender esto y creerlo es el principio de tu sanidad. Saber el corazón de Dios con esto. La cercanía de Dios es tan palpable cuando le buscas en el dolor, que es abrumador. Salmo 147, versículos del 2 al 4. El Señor reconstruye a Jerusalén, y hablamos del desastre más increíble que Jerusalén y que una vida podría tener. Y trae a los desterrados de vuelta a Israel, restauración. Escúchalo bien. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Y fíjate el siguiente versículo. Él cuenta las estrellas y llama a cada uno por su nombre. Y tú dices, ¿qué pinta ese versículo ahí? Dios está hablando del dolor, Dios está hablando de restaurar Jerusalén. ¿Qué pinta un versículo de astrología ahí de las estrellas? ¿Tú sabes cuántas estrellas hay en el universo? Son casi incontables. Y si Dios ha puesto nombre a cada una de ellas, ¿cómo va a ser ajeno al día que tú sufrías y te hicieron daño? Dios conoce todo. Sabe cada asunto de tu dolor, aunque fuera hace 400 años cuando te pasó. Y tú puedes decir, bueno, es que yo el dolor que sufrí es a causa de la metedura de pata que metí. Este texto habla de un pueblo obstinado y que no escuchó y que a causa de eso fueron llevados cautivos. Y Dios está diciendo, yo os voy a traer a Jerusalén, yo te voy a restaurar y yo voy a vendar cada una de tus heridas. O sea que aunque el dolor sea causa de tus necedades y mis necedades, Dios se apiada y atiende tu dolor y te quiere sanar. Esto es parte de tu sanidad, entender esto. Isaías 63:13. En la NTV dice, los consolaré allí en Jerusalén. Es el último capítulo, los últimos versículos del libro de Isaías. Un libro con un contenido tan profundo, pero termina con un final de restauración y dice, los consolaré allí en Jerusalén como una madre consuela a sus hijos. Es el único versículo en toda la Biblia que compara a Dios con una mamá. ¿Tú has visto una mamá consolar a sus hijos? A veces los queremos matar también, eso también es verdad. Que eso es muy de madre. Ven, que no te voy a pegar. Ven, que solo voy a hablar contigo, que no te voy a hacer nada. Ven, eso es muy de madre, ¿verdad? Y tú pasas y ¡zasca! Y ahora hablamos. Eso es muy de madre, eso también es de madres. Pero ¿tú has visto una madre de verdad amar a su hijo en un momento que el hijo está sufriendo? Sí, madres españolas. Sí, bueno, y alguna más por ahí también, ¿eh? Que las latinas muy melosas, pero también meten cada una que para qué. ¿A que sí? Mira los hombres como dicen, sí. Sí. Es el único momento donde compara el carácter de Dios con una mamá. Y si tú eres mamá y viste a tu hijo quizás caerse y hacerse una herida, si lo querías matar porque le dijiste que no se subiera ahí y se ha caído porque se subió ahí, pero cuando le ves llorar y cuando le ves que su frente está sangrando, aquí el Josu, lo tranquilo que le veis, tiene 7 brechas en la frente.
Si se rapara ahora mismo tiene 7 brechas, cada una de ellas con una historia muy interesante, porque mis hijos han sido muy inquietos. Y cuando, por más que un niño le hayas dicho no te subas, se ha subido y se ha caído, cuando tú estás viendo a tu hijo que se ha podido romper el cráneo, que se ha podido romper una rodilla, que está llorando de dolor, que está sangrando, tú abrazas a tu hijo y dices, vamos a curarte. Y aquí compara a Dios así como una madre que consuela a un hijo. Entonces, número 1, Dios no es ajeno a nuestro dolor. Número 2, Dios no provoca ni quiere nuestro dolor. Es cierto que la Biblia en muchas ocasiones usa la expresión Dios hirió a su pueblo, hirió a tal ciudad. Es una expresión bíblica que nos expresa y nos habla sobre un juicio de Dios sobre un lugar, sobre algo que quizás Dios dijo y avisó miles de años antes, porque hay pasajes en la Biblia que con nuestra mente no terminamos de comprender. Cuando Dios decía, entra a ese lugar, mátalos a todos, extermínalos, recuerdas ya hasta los niños de pecho. ¿Recuerdas esos pasajes? Y tú dices, ¿pero qué culpa tiene, no, el bebé? Esos pasajes tienen un trasfondo a veces de 500, 600 años de Dios avisando un juicio. Si no os arrepentís, si no os cambiáis. Entonces, el origen de ese dolor que un pueblo sufría por un juicio que Dios ejecutaba, el origen no era el carácter de Dios, el origen era la tozudez de un pueblo. Por eso Dios dice, yo soy tardo para la ira y soy grande en misericordia. Porque ese tardo para la ira es todo el tiempo que Dios da para que tú te arrepientas. Ahora, esto mola mucho cuando es para nosotros. Cuando Dios dice, ay, qué tozudo soy, no cambio en esto, y pasa 1, 2 generaciones, 3 generaciones y Dios es tardo para la ira. No mola nada cuando Dios es tardo para la ira con tus enemigos, ¿verdad? Porque la misma oportunidad que Dios te está dando a ti de arrepentirte, se la está dando a tu enemigo. Ahí no mola, ahí Señor haz justicia. Pero Dios es muy tardo para la ira. Es una tardanza que incomoda, porque es todo el tiempo que Dios da para que nosotros volvamos en sí. Siempre la gracia, la misericordia van a prevalecer ante esa ira y ese juicio que también es nuestro Dios, que tiene ira. Esos son vislumbres de que conozcas un poquito, es parte de entender el dolor que atravesamos. Pero el origen de un mal que viene sobre nuestra vida no es el carácter de Dios. Son nuestras tozudeces también. Ahora lo vamos a ver en el siguiente punto, pero a veces vienen cosas a nuestra vida porque vivimos en un mundo donde hay maldad. Pero te quiero decir un versículo aquí, es Job capítulo 14. Job 14 del 7 al 10. El libro de Job es tan indescifrable, algunas cosas, tan difícil. Y creo que ni siquiera entiendo bien estos versículos, pero ahí lo que puedo entresacarte lo voy a compartir. Y dice así, sabéis que Job pasa un proceso, ¿no? Job sufrió y pasó dolor. No fue un tiempo muy largo, hace poquito lo aprendí, que fueron unos meses, pero sí sufrió y es un dolor muy extremo. Y él pasa procesos, lo lees en cada capítulo, donde se queja, donde habla, y estos versículos para mí es el punto o el intermedio entre un Job que no entendía nada y que se está quejando porque no entiende nada, y un Job que se empieza a hacer preguntas. Eso lo provoca el dolor. Hay preguntas que solo nos las vamos a hacer cuando hay dolor. A veces hay preguntas a Dios también, que necesitamos hacerle a Dios porque necesitamos escuchar la respuesta a esas preguntas. Pero como a veces vivimos en medio de, pues el día a día, vivir, todo está más o menos, sí, puede pasar esto, lo otro, pero de pronto, ¡boom!, viene un golpe, trae dolor a mi vida y empiezo a hacer oraciones que antes no hacía. Y empiezo a hacer preguntas que antes no tenía. Y creo que este es el punto donde estaba Job, este y otros versículos que voy a leer después. Dice... Y aquí es una meditación que él tiene, no encuentro todo el sentido, pero lo que pueda transmitir ahí va. Dice, porque si el árbol fuere cortado,
aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. ¿Qué panorama está dando aquí Job? Un árbol ya cortado, o sea, ya no habría esperanza. Dice, pero él dice, aún queda esperanza. Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Empieza a hacerse preguntas sobre la vida, sobre el después. Es muy profundo esto, pero entiende algo que sacamos de estos versículos. Mientras estés con vida, hay esperanza. Aunque el árbol fuere cortado, aunque hubiéramos metido la pata hasta el fondo, aunque el dolor hubiera sido más extremo y más injusto sobre tu vida, aunque ya sea un tronco muerto en el polvo, pero al recibir el agua reverdecerá. Siempre, siempre la misericordia de Dios va a estar a un paso de tu vida para regresar a ella y para que muchas cosas que pudieran venir no llegaran a través de ese arrepentimiento. La Biblia está llena de mensajes donde Dios dice, yo quiero que te vaya bien. La semana pasada lo leíamos, yo quiero que prosperes en todo. Ese sí es el corazón de Dios. Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que vivas dolor. No, ¿y por qué Dios permitió que me abusaran? ¿Por qué Dios permitió que me maltrataran? Eso no está en el plan de Dios. Eso no nace del corazón de Dios. Eso no se originó en el pensamiento de Dios. Entender está tan sencillo, esto empieza a sanar tu corazón. Porque lo que primero que vivimos cuando hemos vivido dolor es el sentimiento de injusticia. ¿Por qué a mí se me ha hecho esto? ¿Por qué he vivido esto? ¿Por qué he pasado esta situación? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me han despreciado? ¿Por qué? Y lo primero para sacar eso de nuestro interior es entender, eso no nació en el corazón de Dios. Dios no quiere y no ha querido que tú pasaras lo que has pasado. Dios no está en su trono, ese trono de justicia, como un ser impasible a lo que tú has vivido. No. Parece muy poquito esto, pero es gran cosa en nuestro interior. Número 3. El dolor viene por un mundo caído en el que vivimos, que trae dolor. Es algo que creo que todos sabemos. Ahora, se nos engaña y se nos dice en la sociedad, el mundo, el humanismo que tanto está metido, se nos dice, tienes que ser feliz. Estás aquí, tu paso por la tierra es para que seas el más feliz del mundo. Para que lo pases, wow, y está bien. No estoy sacando una doctrina aquí del dolor y del sufrimiento y de si no lo pasas mal no eres cristiano. No, entiéndeme bien. Disfrutar y tener una vida plena es parte del plan de Dios. Pero se nos ha adoctrinado para pensar que nuestro paso por la tierra es para que seamos los más felices del mundo. Y si no somos los más felices del mundo, estamos hechos polvo. Y la Biblia no dice eso. No enseña eso la Biblia. La Biblia nos habla de un origen de un pecado que trae un mundo caído donde hay maldades y donde los que tienes a tu lado y en tu propio corazón hay odio, hay rencor, hay cosas que salen que provocan ese malestar. ¿Las guerras las originó Dios? No. ¿Las bombas las inventó Dios para matar a miles y miles? No. Los sistemas de tortura, si vas a ver museos de todo eso, te tiemblan las piernas de todo. En Alemania y en muchos países los sistemas de tortura que crearon, ¿de qué mente sale eso? No sé si has ido alguna vez a ver un museo de esos. Las sillas de tortura, o sea, eso no es pegar un tiro a alguien y ya es quiero que el otro sufra hasta el extremo, o sea, hay sistemas de tortura de mentes retorcidas. Eso no sale del corazón de Dios. Hay una maldad que está en el mundo. Entonces, vivir bajo la influencia de ese pensamiento humanista, que tú estás aquí para ser el más feliz del mundo, te va a hacer vivir frustrado y pasar por esta tierra sin entender el propósito del dolor. Porque nunca hubiera habido un David si no hubiera habido un Saúl.
porque nunca hubiera habido una tierra prometida si no hubiera habido un desierto. Porque nunca hubiera habido un líder como fue Moisés sin un desierto de Madián de 40 años de dolor. O sea, una cosa tenemos que entender qué es el mensaje que nos manda al mundo y otra cosa es lo que dice el Creador. Va a haber dolor, va a haber circunstancias difíciles y nacen del pecado. No digo que busquemos ser infelices, no, disfruta de cada momento de felicidad, pero no debemos rehusar ni huir del dolor, sino llevarlo a Dios. Y quiero que entiendas algo, escucha esta frase y aprovecho que está esta cruz hermosa aquí hoy y que la hemos puesto. Jesús no murió para que tú no sufras. Pero ¿cómo no? No murió para que yo sea pleno, sí. Pero Jesús no vino y murió y se subió a esa cruz para que tú no sufras, sino que lo hizo para que tú puedas ser sanado. No sé si ves la diferencia. El humanismo dice lo contrario. Todo es para tu felicidad. Jesús vino y murió para que tú puedas ser sanado. Él dice, nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Entiendes eso? Jesús no se subió ahí sí, obedeció al Padre, pero Él dice en un versículo en Mateo, nadie me quitó la vida, yo la doy, yo la di y luego la recuperé. Tenemos un Dios que nos ama de esa manera tan fuerte para que todo lo que has sufrido y el dolor que hay todavía en tu corazón lo puedas enfrentar con su ayuda y puedas ser sanado. Y ahora sí, número 4, tu dolor. Vamos a ver el propósito del dolor. Tu dolor tiene tiene 2 propósitos. Número 1, el primero es doblegar tu voluntad. El dolor es lo único. De C.S. Lewis, que me encanta ese autor, él dice que el dolor es el megáfono de Dios. Él llama nuestra atención con muchas cosas, con su voz, pero cuando ya no consigue llamar nuestra atención con nada, el dolor es su megáfono que grita a un mundo sordo. Lo único que tiene la capacidad de paralizarte, como a mí, lo que me pasó esta semana, y hacerte pensar cosas que no habías pensado, y hacerte plantearte cosas que no te habías planteado, es el dolor. El dolor es lo único que doblega una voluntad que se ha resistido a doblegarse con miles de circunstancias. Porque por si no lo sabes, nuestra voluntad debe ser doblegada a la de Cristo. No se haga mi voluntad, sino a la tuya. Eso es un yo entregado. Y en ocasiones hemos vivido miles de cosas y lo único que es un grito a nuestra alma para doblegar mi voluntad es el dolor. Y ahí es donde Job también nos lo enseña. Job capítulo 13. Y ya voy terminando, si me ayudas, Josu. Job 13 del 20 al 25 dice: oh Dios, concédeme estas 2 cosas y entonces podré enfrentarme contigo. Hasta aquí se ha quejado el Job. Mira qué 2 cosas le va a pedir y qué preguntas le hace. Quítame de encima tu mano dura y no me atemorices con tu temible presencia. Ahora llámame y te responderé. Ahora sí. O deja que te hable y contéstame tú. Dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? ¿Atemorizarías a una hoja llevada por el viento o perseguirías a una paja seca? Hasta este momento Job no se hace estas preguntas. Dios, dime que estoy haciendo mal. O sea, yo soy Job, el justo, el perfecto. ¿Te acuerdas del capítulo 1? El que Dios presume de él. Y ahora estoy metido en este dolor tan profundo. Dime, Dios, muéstrame. ¿Sabes que a veces hasta que no tenemos dolor no nos hacemos esas preguntas? A veces hasta que no enfrentamos el dolor no sabemos que esa parte de nosotros que todavía no se la he querido doblegar al Señor, no me queda otra que entregársela.
San Agustín dijo, Dios quiere darnos algo, siempre Dios quiere darnos algo, pero no puede porque nuestras manos están llenas y no tiene sitio en el que poner sus dádivas. El dolor, cuando lo enfrentamos, nos hace vaciarnos de todo lo que tenemos. Y es el único momento donde Dios, cosas que ha tenido retenidas por años para darte, te las puede dar. Porque tus sacos estaban llenos de tu autojusticia, de tu autoproclamación, de tu autovictimismo, de miles de cosas. Y Dios quería darte, pero tus sacos estaban rebosando de ti mismo. El dolor tiene la capacidad de que soltemos todo eso. Mucho más, que ya no me da tiempo. Número 5 y último. Tu dolor tiene el propósito de ayudar a otros en su dolor. 2 Corintios 1, del 3 al 4 dice así, en la NTV. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso. Y fíjate qué título da aquí. Y la fuente de todo consuelo. ¡Wow! Dios es la fuente de todo consuelo. Qué impresionante, ¿verdad? Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¡Wow! Para mí el ejemplo más top en esto es Joyce Meyer. Siempre hablo mucho de ella. La vida de esa mujer fue horrible. 13 años abusada por su padrastro, maltratada por su mamá, repudiada. O sea, lee sus libros, búscala en YouTube. Esa mujer lleva años dando conferencias a millones de personas, hablando de su sanidad. ¿Sabes cuántos hemos podido vivir sanidad de Dios al escucharla? Millones. Y lo dice la palabra de Dios. Tú eres consolado en tu dolor para que consueles a otros. ¿Quién mejor va a ayudar a alguien en la pérdida de un hijo, en un divorcio, no sé, en situaciones que la vida traen, que tú que lo has vivido? Pero tú primero necesitas recibir el consuelo de Dios. Si no, lo único que vas a transmitir a otro es la amargura que tú traes por no haber sanado eso. ¿Sí me explico? Si tú sufriste un proceso de enfermedad, si tú sufriste no sé lo que sea, tú primero necesitas recibir el consuelo de Dios. El que, como dice aquí, me encanta esta versión, Él es la fuente de todo consuelo. Dios quiere sanarte. Necesitas abrir tu corazón y enfrentar aquello que pasó con Dios. Necesitas decir, Dios, ok, métete en este asunto. Estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a pedir perdón, estoy dispuesto a soltar esto. Sáname y consuélame de este asunto. Tú dices que tú eres la fuente de consuelo. Vamos a vivirlo. Solo en ese momento estarás listo para consolar. Y tú no sabes hoy a cuántos tú vas a consolar por lo que viviste. Tú dices, bueno, en tu mente chiquita dices, bueno, quizás alguno en la iglesia, mi vecino. Tú no sabes si tú eres el próximo Joyce Meyer. Que Dios quiere que hables a multitudes sobre lo que tú viviste y que al oírlo muchos se sanen. Yo he vivido sanidad escuchando y leyendo a esa mujer. No es un proceso completo escuchar una prédica, pero se inaugura algo. ¿Sí me sigues? Tú no sabes dónde Dios te quiere llevar por lo que has vivido y lo que has sufrido, hasta dónde Dios quiere usarte para consolar, como dice aquí, a muchos. Termino, te quiero poner un ejemplo, a ver si me sale. Me voy a arriesgar un poco porque desde arriba. Sí. Este es un jarrón que compré en Leroy Merlin y me encanta. Está muy chulo. Y quiero ponerte un ejemplo. No es del todo bíblico este ejemplo. Te explico por qué. Porque bíblicamente Dios es un alfarero, dice Jeremías, ¿verdad? Y cuando nuestra vida se rompe
Incluso ese ejemplo dice, a veces Él es el que nos rompe, es para hacer una nueva. ¿Te acuerdas de ese ejemplo bíblico? Dios, ese barro que se rompe, hace una vasija nueva. Pero yo no tengo un torno para poder hacerte el ejemplo, no tengo ese barro. Entonces, no es del todo bíblico, pero creo que se va a quedar en vuestras memorias. Esta es nuestra vida. El dolor rompe tu vida y Dios es conocedor de eso. El dolor que viviste hace 20 años o el dolor que viviste hace 3 días. Y sucede esto. Eso es lo que provoca el dolor, para que en tu mente tú lo entiendas. Tu corazón se rasga, empieza a suceder y a pasar cosas en tu interior que te agitan demasiado, que realmente, como decíamos antes, llega a ser un dolor en las entrañas. Ahora, esto es lo que hace la cruz. Tú necesitas exponer tu dolor a Dios. Tú necesitas y yo necesito permitir que Dios haga esto que vamos a ver si sale a hacer ahora. Esto es lo que hace la obra de la cruz. Esto es lo que hace Dios cuando le dejas obrar en tu vida. Y mientras Él me ayuda y lo intenta, me llama mucho la atención siempre en la historia de la mujer samaritana. ¿Te acuerdas? Qué dolor de vida tenía esa mujer. Era la repudiada del pueblo, ¿lo sabes? Era como la prostituta, había estado con tantos hombres sin haberse casado con ellos, salía a unas horas a por agua que nadie salía porque no quería encontrarse con nadie, había vergüenza en su corazón. Esa mujer estaba rota, realmente estaba rota. Y Dios viene y Jesús se la encuentra, y lo que hace Dios en ese encuentro, en ese pozo, es esto. Pero fíjate cómo empieza Jesús a hablarla. Yo no sé si recuerdas las primeras palabras que cuando ella le pregunta quién eres, lo que le dice. Porque tú lo lees y dices, oye Jesús, ¿no podías haberla dicho otra cosa? O sea, metiste el dedo en la llaga. ¿Tú recuerdas lo que Jesús le dice? Cuando le pregunta quién eres, ¿te acuerdas? Sí, sé que todos estáis mirando aquí, pero escucharme a mí, ¿te acuerdas? Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ni siquiera es tu marido. O sea, tú lo lees y dices, vamos a ver, Jesús, podías haberle dicho otra cosa más cariñoso, no sé, haberla hecho sentir, oye, mira, no te preocupes lo que has vivido. No, Jesús fue directo al dolor. ¿Cuál era el origen del dolor de esa mujer? Sus experiencias, el repudio de cada hombre, el repudio de todo un pueblo. Y lo primero que trató Jesús con ella, ¿qué fue? El dolor. Porque Jesús necesitaba sanar su dolor, porque esa mujer llegó a Samaria y ya sabéis la revolución que fue, ¿verdad? Entonces Jesús restauró el dolor de esta mujer. El caso de esa mujer es como muy, tú dices, yo quiero que lo haga así en media hora, ¿no? Como la conversación de esa mujer. Dios tiene un proceso contigo, Dios tiene un proceso con tu vida. Seguramente cada pieza que está pegando, pues como veíamos la semana pasada, sea algo que tengas que perdonar, algo que tengas que soltar, pero deja a Dios que meta el dedo en tu dolor. Cuando tú tienes una herida y tocas esa herida, duele, ¿verdad? Y duele mucho, pero es lo único. Permitirle tocar esa herida a Dios y que la sane es lo único que te va a sacar de esa alma herida, de esa alma sangrando, de esa alma que, como veíamos la semana pasada, no te permite crecer y madurar, y que muchos después vean lo que está ocurriendo y digan, wow, yo quiero ser sanado, yo quiero ser restaurado. Si ese jarrón ha podido volver a ser lo que fue, y el texto bíblico es mucho mejor porque dice que el jarrón nuevo tiene mucha más hermosura y mucha más gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere hacerte una vasija nueva, sanada, restaurada. Amén. Wow. Queda una pieza esta.
Vamos a mirar nada más. No quiero añadir más. Que el Espíritu Santo te pueda hablar, porque eso es lo que Él quiere hacer contigo. Wow. Gracias. Pensé que habías pedido agua para meterla y que viéramos que a tanto no llega, ¿no?, nuestra fe. ¿Ves este jarrón? Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Lo veis? Si se sale el agua por debajo. Un trapo rápido para que no se vaya a los altavoces. Gracias. No, que ahora me traen un trapo, no te preocupes. Se para. Vamos a orar, ponte en pie.